Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. En este día tenemos un bonus track sobre esta serie, El Descanso, en la que venimos trabajando. Te invito a que busques tu Biblia, que tengas a mano tus notas, que sobre todas las cosas puedas predisponer tu corazón para lo que Dios te quiere hablar en este día y que podamos empezar orando y entregando este tiempo a Dios. Y Señor, te pedimos en esta hora que nos hables, Señor, que seas tú en medio nuestro, que no sea palabra de hombre, sino que sea lo que está en tu corazón, Señor, para derramar sobre cada uno de nosotros y que podamos oírte, que podamos escucharte, Señor, y que podamos obrar, que, Señor, podamos poner por obra todo lo que tú nos estás hablando y que eso traiga su fruto, que eso traiga, Señor, bendición y todo el propósito, Señor, por el cual tú la envías a nuestras vidas. Padre, bendecimos tu nombre y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido viendo desde la primera clase, desde el primer capítulo de esta serie, que Dios trabajó en el caos. Dios trabajó desde el principio y su voluntad fue preparar un lugar el cual estaba desordenado y vacío. Dice Génesis que la tierra era un desorden, era un caos, y Él trabajó en ese caos y creó, usó su creatividad, usó de lo que está en Él, de lo que es su esencia, de lo que es Dios, para de ese desorden y de ese caos crear todo lo que hoy conocemos. Y Él, dice la palabra, que segundo paso, Él veía lo que hacía y le agradaba. Él veía lo que hacía y le daba satisfacción. Él veía el producto de sus manos, todo lo que Él lograba, y eso le daba placer. Y luego apartó un día de esa semana en la que Él trabajó para descansar. Y ese descanso en el cual nosotros estamos trabajando y estudiando, no lo podemos tomar a la ligera. Entendemos hoy que es tan importante como todo lo anterior. Dios ocupa su tiempo en ordenar el caos, en traer orden, en traer lo nuevo, y luego descansa. Mira qué importante es tener estos principios claros, porque cuando entendemos que Dios preparó un tiempo para descansar, eso trae paz a nuestras vidas. Y hay un orden, hay un tiempo y hay un orden. Hay un tiempo de esforzarse, hay un tiempo de hacer, hay un tiempo de trabajar y después hay un tiempo de descansar. Esto no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. Nosotros podemos disfrutar el trabajo porque, como dice la palabra, Dios hacía, veía el resultado y eso le daba satisfacción. Mientras Él hacía, eso le generaba gozo, eso le daba alegría. Y el descanso también. El descanso era un tiempo en el cual Él también se gozaba y nos invita una y otra vez a entrar en ese descanso y a entrar en ese gozo. Y hemos estado viendo que el vivir en su descanso, el entrar en su descanso, trae paz a nuestras vidas y hace que todo desánimo, toda aflicción, todo lo que nos pone mal, eso se disipe y que todo lo que hagamos lo hagamos de otra manera, lo hagamos con gozo, con alegría, con disfrute. Yo te quiero contar una historia en este día que está en el libro de Zacarías, capítulo 4. Te hago una breve introducción. El pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo en cautiverio, esclavos, en la tierra de Babilonia. Durante ese tiempo,
cuando ellos fueron llevados cautivos a esa tierra extraña para ellos, toda su tierra, todo su reino, todo el imperio que había creado Israel en su terreno, había sido devastado, había sido destruido, había sido arruinado. Imagínate esto por un momento conmigo: casas destruidas, ganados, el trabajo de las manos, toda la agricultura, todo lo que ellos habían creado y formado, templos, el reino, todo lo que Israel tenía había sido destruido, y ellos habían sido llevados esclavos por mucho tiempo a Babilonia. Durante ese periodo Dios estuvo con ellos, pero en el corazón de Dios estaba que puedan volver a su tierra, que puedan volver a Israel. Y cumplidos los 70 años de cautiverio, Dios decide que es tiempo de que vuelvan a Israel. En ese retorno a Israel, el pueblo se encuentra con que esas tierras estaban arrasadas, estaban destruidas, todo esto que te conté antes. Se encontraron con restos de lo que alguna vez fue su propia tierra. Así que Dios establece y nombra a un rey para que lidere ese tiempo de retorno a Israel. Este rey se llamaba Zorobabel. Cuenta la historia que cuando Zorobabel llega junto con todo el pueblo y se encuentra con ese desastre, él se angustia, el pueblo se angustia y no se ven capaces de volver a reconstruir ese lugar. En medio de todo ese caos, en medio de toda esa crisis, Dios levanta a un profeta, a un hombre que iba a hablar de parte de Dios, como se hacía en esa época. Este profeta es Zacarías. Y Zacarías recibía muy a menudo palabras de Dios a través de sueños, a través de ángeles. Y en medio de toda esta situación, de todo este caos, un ángel habla a Zacarías y trae palabra para Zorobabel. Zorobabel que estaba devastado, no veía la luz al final del puente. Decía, ¿cómo voy a hacer para levantar esto que alguna vez fue nuestro reino? Y dice así la palabra en Zacarías 4, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en TLA. Dice: así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría: Dios ama mucho a Jerusalén. Lee el pasaje completo después. La historia es tremenda, pero el mensaje que Dios le está enviando a Zorobabel es: esto no lo vas a hacer en tus fuerzas. Esto no lo vas a lograr con un gran ejército. Esto lo vas a lograr con mi espíritu. Y este es el mensaje que Dios nos habla una y otra vez a nosotros. La semana pasada te compartía la historia de David y Goliat. Cómo esos angustiadores que vienen a robarnos el descanso, a traer esas angustias, esos desánimos a nuestras vidas, buscan que nos paralicemos, que lleguemos a un punto en el que ya no avancemos, que nos quedemos estancados y no podamos avanzar.
David vino de otro ambiente, vino con algo fresco, con algo nuevo. Él tenía su confianza y su mirada puesta en ese Dios todopoderoso que no falla, en ese Dios de los ejércitos que estaba con él, que estuvo con él cuando tuvo que enfrentar a osos y leones, que iba a estar ahora con él para enfrentar a este pagano, a este que estaba desafiando al ejército de Israel. Dios estuvo con él. Y yo creo que David no confió en sus fuerzas, no confió en la piedra, no confió en lo que él podía lograr. Él confió en que Dios iba a estar con él. Esto mismo que Dios le está hablando a Zorobabel y le está diciendo, no son tus fuerzas, es mi espíritu. No son los ejércitos que te acompañan, ni un imperio poderoso el que va a lograr esto. Es mi espíritu, es mi espíritu. Es mi espíritu en vos. Es su espíritu en nosotros. Y yo creo que eso es fundamental y es crucial que lo entendamos en nuestras vidas. Es su espíritu en nosotros el que puede hacer que del desorden, del desastre, del caos que nos genera angustia, que nos genera aflicción, podamos volver a levantar algo que está en el corazón de Dios. Dios no quiere que suframos o que vivamos angustiados. Él no nos envió a hacer cosas que nos pongan mal. Zorobabel podría haber dicho, Dios, ¿qué me mandás a hacer? Dios, ¿por qué me trajiste acá? Esto es un desastre. Dios se equivocó. Pero Dios le está diciendo, yo no te mandé a sufrir. Yo no te mandé a que la pases mal. Dios le está diciendo, yo te estoy dando mi espíritu para que juntos hagamos esto. Y para que juntos podamos ver la obra de nuestras manos y nos podamos gozar. Fíjate que cuando Dios iba trabajando en el caos de esta tierra, Él, a medida que avanzaba, dice la palabra que le agradaba ver lo que hacía. Yo creo que Dios, cuando nos invita a trabajar con Él, es porque quiere que disfrutemos lo que estamos haciendo, porque quiere que veamos la satisfacción que produce el estar haciendo su voluntad. Quiere que todo eso que Dios pone en nuestras manos, que Dios nos envía a hacer, que produzca ese fruto de gozo, ese fruto de satisfacción, de placer. Que podamos ver el fruto de nuestro esfuerzo y nos gocemos como Él lo hacía. Esa satisfacción de estar haciendo algo productivo. No sé si alguna vez te pasó el hacer algo y ver el fruto de tus manos, el fruto de tu trabajo y decir, wow, lo logré. Terminar una carrera, terminar un estudio, hacer un trabajo con excelencia, hacerlo con esfuerzo, pero también con dedicación, disfrutándolo, que no es un peso, sino que estoy cansado, pero lo hago con alegría porque esto me agrada. Y llegar a ese punto de decir, qué hermoso esto, qué bien me salió una obra de arte, si te gusta el arte, si sos artista, hacer una canción, pintar un cuadro, escribir un libro, el trabajo que haces día a día en tu oficina, la felicitación de alguien porque ven que realmente lo hiciste con dedicación, con esfuerzo. En eso está eso que Dios puso en nosotros, eso que es de su misma esencia, el poder ser productivos, el poder ser fructíferos. La bendición que Dios puso sobre el hombre y la mujer en el huerto del Edén fue: produzcan, multipliquen, administren, gobiernen, sean productivos
porque sabía Dios que eso iba a traer satisfacción, iba a traer placer. Qué bueno es cuando entendemos que no se trata simplemente de hacer para llegar al día del descanso y ahí recién puedo disfrutar. No, el descanso de Dios es completo y lo más hermoso es que Dios nos está invitando a trabajar con Él, que Dios nos está diciendo: es mi espíritu en ustedes el que va a producir que todo esto que ustedes en sus fuerzas no pueden llevar a cabo, que ustedes en sus fuerzas no pueden lograr, dé mucho más fruto y se multiplique. No fuimos creados para vivir paralizados por las aflicciones de este mundo. Jesús dijo que en este mundo iba a haber aflicciones, pero no dijo cuando estén afligidos quédense quietos, no avancen más, vayan a orar y esperen a que esa aflicción pase. No. Dios nos puso para traer su reino a esta tierra y eso nos convierte en protagonistas de la historia. Él no quiere que simplemente atravesemos esos valles. Dios nos puso como embajadores. Dice la palabra que nosotros somos los encargados de establecer su reino. Y pienso en esto y pienso en este tiempo, en el mundo, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Lo puedes ver en las noticias, día tras día. Crisis y guerras, enfermedades. Pero Dios puso una iglesia en esta tierra para establecer su reino. Dios tiene una misión y es establecer su reino. Y Él está valiéndose de sus hijos, valiéndose de su iglesia para establecer su reino en esta tierra. Establecer su reino es traer su gobierno, lo que es el reino de Dios. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer otra cosa que en medio del desorden y en medio del caos traer su justicia, su paz y su gozo, traer su orden, y eso trae bendición, no solo a nosotros, sino a todo el que nos rodea, a todo el que se acerca, a todo lugar donde nosotros estamos llevando su reino. Entonces, ¿qué hacemos hoy en medio del caos? ¿Qué haces hoy en medio del desorden? ¿Qué estás haciendo? La semana pasada yo te hablaba de poder identificar las situaciones que te rodean en lo cotidiano, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en el ámbito donde te moves. Poder identificar dónde hay desorden, dónde hay situaciones que te generan angustia o te generan conflictos, y que vos puedas enfocarte y trabajar en eso, porque Dios mismo puso en vos esa capacidad de cambiar toda situación, de transformar y del caos y de la tierra arrasada poder levantar nuevos cimientos, poder levantar una nueva edificación, una nueva construcción que traiga bendición sobre tu casa y sobre tu entorno. Y así como en tu casa, así como en tu ámbito de influencia, así vas a hacerlo en el caos que nos rodea, en las calles, cualquier situación que veas, que no puedas, que no seas indiferente, sino que necesites involucrarte, que necesites ser parte, porque Dios puso algo en tu vida para traer esa bendición que viene de su reino. El reino de Dios no es para que nos paralicemos o para que estemos angustiados, sino
para traer ese gobierno a esta tierra. Dice 2 Timoteo 1:7 que no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Dios, así como a Zorobabel, hoy nos está diciendo: yo te di mi espíritu, yo te doy mi espíritu. Y ese espíritu no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Yo no sé si estamos entendiendo la profundidad de esta palabra, pero Dios puso su espíritu en nosotros para que podamos hacer su voluntad. No nos dejó a la deriva. Él está diciendo: no es en tus fuerzas, no es con ejércitos, no es con poder, es con mi espíritu. Y eso mismo nos está diciendo a nosotros. Y su espíritu nos invita a entrar en hacer, pero con Él. En activarnos, pero con Él. En traer su reino, pero con Él. No es en nuestras fuerzas. Y Dios, en su bondad, sabía que solo Él podía lograrlo. Entonces, que puedas meditar en esta palabra. Y no solamente decir qué linda palabra Dios nos da, sino: papá, yo quiero ponerlo en práctica. Y en esta hora, Señor, queremos que actives esto en nuestras vidas. Si sabemos y entendemos, Señor, que has puesto ese Espíritu Santo en nosotros, porque Jesús mismo lo dijo. Cuando Él se fue, dijo: no los dejo solos, les envío un consolador, les envío a mi Espíritu para que ustedes no estén solos. Y Señor, queremos en este tiempo movernos en el poder de tu Espíritu. Señor, activa en nosotros todos los dones que vienen de tu Espíritu. Todo el fruto, Señor, que produce tu Espíritu en nosotros. Así como hemos aprendido tantas veces que el fruto de tu Espíritu reinando en nuestra vida, produce gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. Padre, que podamos en este tiempo vivir lo que está en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque no nos has dejado solos. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser parte de tu obra. Padre, que podamos entender esto, que no es en nuestras fuerzas, es en tu Espíritu. Y eso quita toda aflicción y trae el gozo, la paz y el amor que vienen de ti. Padre, que podamos ser embajadores de tu reino en esta tierra y en medio de todo este caos, Señor, traer tu orden, tu bendición a estas naciones, a este lugar donde tú nos has puesto. Padre, bendecimos tu nombre y te honramos, te damos gracias, porque tu obra fue completa y tú sigues obrando. Tú obraste en el pasado, tú estás obrando hoy en nosotros y tú seguirás obrando para tu honra y para tu gloria. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima y gracias por estar hasta el final.